¿Cómo están, queridos amigos y hermanos postulantes, hermanos novicios, hermanos profesos todos? Quien les habla es el fray Giovanni Luicio Mas. Y bueno, ustedes saben muy bien que pertenezco a la Asociación Canónica de la Orden Templaria, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, del cual soy su gran prior y visitador para América. Y bueno, hasta nuevo aviso, el subrector o el subdirector de la academia. Hoy quiero acercarme a ustedes como lo hemos venido haciendo en privado. Perdón. Nos hemos venido acercando a ustedes. Cada uno de los grupos tenemos una metodología del cual cada cierto tiempo damos un acercamiento y damos las clases presenciales. Evidentemente, estas clases no deberían darse telemáticamente, sino que lo normal o lo ordinario sería nosotros que ustedes vivan en el convento, en el día a día, así como tenemos los postulantes y los novicios, que los tenemos, y nada, están en el día a día. Pero por la distancia de muchos que están en otros países, están haciendo esta metodología que yo les voy a decir claramente, al principio no estaba de acuerdo, pero es la metodología que el magisterio de la Orden Templaria ha implementado. Yo participé en la hechura de algunos temas, ¿no? Y por supuesto en todo el plan que tiene que ver con la Orden Templaria y su formación, sobre todo en los reglamentos de la academia. Se trabajó mucho ya de esto. Tendremos ya más o menos unos 11 años y se han ido adaptando algunos temas y sabemos que los temas tienen que irse adaptando según los tiempos y las circunstancias. Hoy quiero hablarle sobre lo que es la vida del caballero templario, si se quiere, en el siglo XII y la consagración actual. Yo voy a hacer una breve y formal, si se quiere, explicación sobre esto. Y bueno, tenemos que meditar sobre la identidad y el compromiso del ser caballero o dama de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Y tenemos que mirar, constatando, si se quiere, la austeridad del origen medieval con la vocación a la santidad dentro de la disciplina actual y dentro de la Iglesia Católica. Si usted quiere ser dama o caballero, debe tener vocación por la historia y estudiar de dónde venimos para saber dónde estamos parados actualmente. No es querer ser caballero o dama templario porque vestimos este hábito, este atuendo. Eso implica una forma de vida, un estilo de vida. Y para eso cada quien tiene que, si se quiere, investigar, estudiar, además de lo que nosotros les damos, las materias que les damos, deben ir más allá. Deben ir más allá. Y no solamente eso, sino que también debe ir compaginado con la formación cristiana católica. Por lo menos yo en los grupos generales, cuando publico, ¿no?, algo que tenga que ver con la corredención de María, que es el caso ahorita, eso tiene que ver con la Orden Templaria. Porque un caballero templario que no hable de la Virgen María y siendo nosotros hijos de San Bernardo Bach de Claraval, uno de los grandes marianos en la historia, entonces no tendría razón de ser. Cuando publicamos fotos de cómo son las obras de los templarios en Venezuela o en otra parte, eso es parte de la formación. Cuando hablamos de algún tema que tenga que ver con la Iglesia Católica, eso es
parte de la formación templaria también. Entonces, no es que el templarismo sea una cosa y el ser católico es una cosa, no. Primero se es católico y después se es caballero y dama templario. Entonces, yo quiero hablar un poco de los caballeros antiguos, de nuestros hermanos históricos del siglo XII, porque la vida del antiguo caballero templario estaba definida por la regla monástica muy estricta, la regla latina, que ha sido inspirada por San Bernardo Abad de Claraval, y una dedicación total a la parte militar. ¿Cuál es la característica, si se quiere, que podemos mirar más del siglo XII? Bueno, voto y espiritualidad. Nuestros hermanos históricos eran, si se quiere, eran, perdón, discúlpenme, vamos a cerrar aquí el móvil, eran más por todo monjes armados, y ellos, por supuesto, emitían votos monásticos de los votos evangélicos, que son la pobreza, la castidad y la obediencia. Y esos votos se emitían ante el maestre y al Papa, porque se dependía directamente al Papa. Yo por lo menos emití mis votos al que entonces era el maestre general, el hermano Fernando Pinto Fonte de Sousa, ya difunto, que bueno, lo digo allí en ese momento, ahí comenzamos nosotros hace muchos años. Y ahorita tenemos el actual maestre de la asociación, el hermano Gerardo Fraile Pérez Cuadrado, ¿no? Ahora, para ese momento se emitían esos votos de obediencia, castidad y pobreza al maestre y al papa. Y la vida del antiguo templario era una mezcla radical de oración, de oficios diarios y de ayunos. Y eso era equilibrado con, si se quiere, con el entrenamiento a la guerra, porque estaban viviendo en ese momento la guerra, las cruzadas, y era lógico, ¿no? Una orden monástica militar donde se compaginaba el monje con lo militar. Vivían en una completa austeridad y disciplina, porque su disciplina era rigurosa. Vestían el hábito parecido a este, hay otro que es el sayal, que después se los voy a mostrar a ustedes, que es más el de diario, pero este es el sayal templario, el hábito templario monacal, porque nosotros representamos la reforma del cister, de los cistercienses. Acuérdense que nuestro padre espiritual, San Bernardo Abad de Claraval, era un monje cisterciense. Entonces se vestía el hábito blanco o el pardo a veces, ¿no? Con la cruz paté. Veanla ustedes. Acá déjenme enfocar, si se quiere, un poco más la cámara. Aquí la tenemos, ¿no? La tenemos. Bueno, yo llevo una chaqueta ahorita un poco por el fresco, el frío que hace, ¿no? La cruz paté roja, símbolo del martirio, y por supuesto, porque lo ameritaba la situación, ellos dormían vestidos con sus sayares, con sus armas, con su hábito, comían en silencio. Ahorita cuando estamos en el convento, un hermano está leyendo la palabra de Dios o parte de las reglas, ¿no? Y combinado, y se come, sobre todo a los mediodías, porque, bueno, ya hablaré del templario actual, pero allí lo hacían en silencio, y había uno más que otro, de repente leía la palabra de Dios, y tenían prohibido el lujo, la caza, excepto, se quiere, exceptuando el león, que hay muchos en el desierto para aquella época. Eso está en las reglas. Hay un apartado en la regla antigua y en la regla
actualizada donde se habla del león. Por eso que yo los invito a los hermanos, yo voy a publicar las reglas latinas, las antiguas, y las reglas adaptadas, que es la misma regla de San Bernardo Abad de Claraval, y que yo tuve la responsabilidad hace ya varios años de adaptarla al Código de Derecho Canónico, y son las aprobadas actualmente por la Santa Madre Iglesia. Estas reglas tienen que ser revisadas nuevamente, yo se lo he venido diciendo al maestre, porque ya han pasado varios años de su adaptación. Entonces, bueno, dormían vestidos, comían en silencio y tenían prohibido el lujo, la casa y el contacto inapropiado con las mujeres. Ese apartado fue adaptado al Código de Derecho Canónico, ¿no? Se cuenta que antiguamente ni se podían besar a las madres, a nuestras madres. Eso fue adaptado. Pero eso todavía no les toca a muchos hermanos. A los hermanos que van más avanzados ya han visto la parte de las reglas y pareciera que muchos hermanos quieren ir corriendo en la formación o quieren imponer un estilo de formación. No, hay que ver esto y esto. Yo sí les digo una cosa, cuando se es postulante, o sea, escudero, y cuando se es novicio, o sea, sargento, dedíquense a la formación. Ya cuando usted sea profeso, usted puede emitir cualquier opinión porque ya es parte legal, canónica, eclesial de la orden. Mira, están en formación, no son parte legal, uno puede escuchar alguna sugerencia, pero pareciera que vienen como no, esto no es así, esto no es así. Miren, en mi época, eso ameritaba, bueno, tome sus maletas y se va de la orden, ¿no? Porque si usted es así, siendo postulante o novicio, no quiero pensar cómo sea cuando sea caballero o dama. Y lo digo por todo, eso pasa en los noviciados, en los postulantados, en los seminarios. Por eso que el postulantado es un periodo que usted va a conocer la orden. Si a usted no le gustó, está libremente de irse. Luego, si aprueba eso, pasa al noviciado. Y ahí se le va a ir dando más formación con respecto al conocimiento, porque el noviciado, sargentazgo, es la etapa de conocer la espiritualidad y el carisma de la orden y la forma de vida de los caballeros templarios. Por eso es así. Bueno, continúo con los caballeros antiguos. La misión que tenía en ese momento, su misión, su propósito era doble. Primero, proteger a los peregrinos en Tierra Santa y luego defender los santos lugares. Y por supuesto, defensores, muy defensores de la doctrina, dogma de la Santa Madre Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Los santos lugares había que protegerlos. Y por supuesto, eran la vanguardia de la iglesia militante, porque fuimos la primera orden, no la única, sino la primera orden de tener ese doble sentido gracias a San Bernardo Abad de Claraval, monjes y militares. Eso está en un documento que lo voy a publicar al grupo general, ¿no? Sobre loavos a la nueva milicia, sea flores o loavos a la nueva milicia, donde San Bernardo Abad de Claraval, él tenía que justificar esta doble misión de ser militares o monjes y militares, ¿no? Y por supuesto, esta vanguardia de la iglesia militante que tenían nuestros antiguos hermanos viviendo y muriendo por su fe y por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ante las batallas salía la Vera Cruz adelante y los caballeros templarios era la vanguardia, era una élite, era como el grupo SWAT del momento. No debemos confundir a los caballeros cruzados o a los cruzados con los caballeros templarios.
los caballeros templarios no eran cruzados. Que estaban en las cruzadas, eso es otra cosa. Permiso. Eso es otra cosa. Entonces, hay que ver los caballeros cruzados, que eran laicos, que eran otro tipo de personas, eran los guerreros, eran los militares, y los pobres caballeros de Cristo, caballeros templarios, monjes y militares. Ahora, dentro del marco canónico actual, dentro de lo que podemos hablar de los estatutos jurídicos y de las reglas actuales, vamos a hablar del caballero templario, la dama templaria hoy. Porque la base nuestra es el Código de Derecho Canónico. Y según el Código de Derecho Canónico, estas asociaciones canónicas que tienen que ver con la vida consagrada o las nuevas formas de vida consagrada, todas, pero todas están basadas en los cánones 298 y el 329, que tiene que ver con las asociaciones de fieles, porque todas las órdenes comienzan como asociaciones de fieles. Hay algunos hermanos que dicen, que ustedes no son la verdadera orden del temple, son una asociación de fieles, como tratando de descalificar, porque somos una asociación de fieles. No, es que por allí se comienza, y nosotros hemos comenzado por allí, porque la orden antigua fue abolida, fue suspendida según carta papal, decreto papal, y es un papa quien va a rehabilitar a la antigua, pero han pasado más de 900 años, y lamentablemente los masones, ladrones de la historia, ellos han querido hacer ver que ellos son caballeros templarios. Yo me recuerdo cuando comenzamos hace muchos años en la OSMTH, Orden Suprema Militar Templiario Solimati, que estaba el gran maestre, el príncipe de Portugal, Fray Fernando Pinto Fonte de Sousa. Varios de nosotros en aquel entonces le dijimos para abrir el proceso canónico para ser reconocidos por la Iglesia. Lamentablemente, esa línea a la cual yo pertenecía hace muchos años, personas con, no voy a decir su nombre, la dividieron y metieron a muchos masones. Esa línea de la OSMTH viene desde 1716, 17, con Messier de Parlé. Pero lamentablemente los masones la tomaron como para ella. La Iglesia no iba a considerar esa línea y fue que un grupo de caballeros en ese momento liderados, es malo decirlo, pero debo decirlo, es historia, por mi persona, y luego se sumó el actual maestre, que para ese entonces, el actual maestre nuestro, que es muy amigo mío, lo quiero muchísimo, y que gracias a él tenemos el marco jurídico eclesiástico, que es los estatutos canónicos, el hermano Fray Gerardo Fraile Pérez Cuadrado, que en ese entonces era el comendador para España. Bueno, comenzamos ese proceso. Ya hace mucho tiempo yo había adaptado las reglas antiguas al Código de Derecho Canónico, las había presentado en Venezuela, la llevé para el entonces cardenal, ya ni me acuerdo, estaba en el arzobispado de Caracas, ¿no? No fue Baltasar Porra, fue Monseñor Jorge Urosa Sabino, muy bueno, que yo me iba todos los días a la curia arzobispal, al palacio, a Caracas, con las reglas en la mano, y ahí mi sayar, y la secretaria no me dejaba tener entrevista con el cardenal. Se cuenta que nosotros habíamos adaptado las reglas y comenzamos, esa adaptación se comenzó por Baleares, España. Se traía a Venezuela, y hasta que un día Monseñor Jorge Urosa Sabino, un hombre alto, con una vocesota tenía él, ¿no? Dice, mira, y ese caballero templario que venga.
y estuvimos conversando y él nos dio la autorización, porque para poder registrar en Venezuela teníamos nosotros que tener la autorización de la iglesia. Por eso lo del convenio Estado del Vaticano y el Estado de Venezuela, y eso está en todos los estados, con algunas diferencias, porque para nosotros registrar el documento legal, y si hablaba de la Iglesia Católica, teníamos que tener el permiso de la Iglesia Católica, y este era el cardenal de Venezuela, el cardenal primado, y conseguí el permiso. Me acuerdo que fui con el hermano, creo que fue con el hermano Libardo, que lo tenemos en el grupo, la hermana Mafina, que ya no la tenemos en la orden, fue la prioresa. Ella, por razones de enfermedad, pidió dispensa. Y el hermano legal, Wilmer Muñoz, el hermano Wilmer Muñoz, que en paz descanse. Y el hermano Rodney Padrón, también abogado. Pero cuando conseguimos el permiso del cardenal, yo me voy a la Comisión de Culto del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia a llevar todas las carpetas. Para ese entonces, no sé ahorita, nos pedían el currículo, la formación, los estudios, no solamente mío como presidente, fundador, ¿no? En este caso, acá en Venezuela y en América, porque también somos cofundadores a nivel mundial, junto con el hermano Gerardo Fonte Pinto, el hermano Gerardo Fraile Pérez Cuadrado, ¿no? El actual maestro. Y me firman, después de una revisión de los estatutos, de las reglas, las registramos, y con ese registro fuimos al arzobispado de Caracas, y con eso fue que registramos en el registro subalterno y tenemos la personalidad jurídica. Luego fue posterior, unos años posterior, que comenzó el proceso con la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, la OPCC, que lo comenzamos, pero en Venezuela, lamentablemente, muchos obispos y algunos sacerdotes que eran vicarios diocesanos comenzaron a poner reticencia, entre ellos el padre Andrés Arcila, que ahora está estudiando Derecho Canónico en España. Qué bueno que esté aprendiendo. Y no entendieron este proceso. Me recuerdo que hubo un obispo, Monseñor César Ramón Ortega Herrera, mandó una nota y que hizo una averiguación de que habíamos sido abolidos. Señor, es una nueva fundación. Nos basamos en los códigos de derecho canónico, el 298 y el 329. Ustedes no se pueden imaginar lo que nosotros hemos pasado a través de años para la instauración de la orden canónicamente. No provenimos de los antiguos, porque los antiguos fueron abolidos, pero sí nuestras reglas, nuestros estatutos dependen de la iglesia y es una nueva creación prácticamente. Que somos pocos, somos 3 nada más asociaciones canónicas existentes a nivel mundial. Somos 3 grandes ramas. Entonces, ¿cuál es la identidad, después de este repaso, cuál es la identidad del caballero templario y la dama templaria modernos que pertenecen a una asociación canónica de fieles, bien sea pública o bien sea privada? Cuando digo pública o privada no significa que la privada pertenece a uno y la pública no. Eso es un estatus canónico dentro del proceso canónico, que no voy a explicar ahorita, ¿no? Pero no le quita ni le pone. Y ellas, nuestra orden, actualmente opera bajo la autoridad del obispo diocesano o la Santa Sede, ¿no? Y el propósito es fomentar una vida más perfecta, en el caso nuestro, vivir en comunidad, promover el culto público o ejercer las obras de apostolado, piedad y caridad que están enmarcados dentro del Código de Derecho Canónico en el canon 298, numeral 1. ¿Cuál es la misión actual? Defender la Iglesia Católica. Nuestro carisma es apologético.
Y es el combate que ahora es un combate espiritual y apostólico. No con las espadas, no con la metralleta, no con el revólver, sino es el combate espiritual y apostólico que hemos venido haciendo desde muchos años. Entonces, la misión se centra en la nueva evangelización, la defensa de la fe y la doctrina cristiana católica, la promoción de la caridad y la práctica de la justicia social. Es por eso que cuando yo en el grupo general, y no sé si hay algunos hermanos que lo han criticado y dicen, es que en vez de nosotros discutir los temas que estamos viendo, es que esos temas se discuten en cada grupo, Que usted en su grupo no ha hecho las preguntas, esa es otra cosa. Eso es otra cosa, depende de usted. Pero en cada grupo, por lo menos en el caso nuestro, los telemáticamente formados, yo me reúno cada cierto tiempo a nivel telemático. Y por supuesto con los hermanos físicos, la formación es directa y de convivencia. ¿Cuáles son la consagración y los deberes del caballero templario? Bueno, el elemento clave para un caballero consagrado es que su compromiso trasciende de una simple membresía buscando la santidad personal. No es yo pertenecer a la orden templaria porque pertenezco, no, señor. Miren, están comenzando, póngale 30 postulantes, si acaso terminan 4 y es mucho. Porque en ese recorrer muchos se van porque no es su vocación. Otros los vamos. Mira, los sentamos, esto no es lo suyo. Y otros se quedan en el caminar. Es un filtro. Y por eso yo digo que a quien no le interesa cómo es el carisma, la espiritualidad de la orden templaria, es libre. Están los que deben estar. Entonces, la santidad personal es un compromiso, hermano. Y es el fundamento espiritual, que son los deberes según el Código de Derecho Canónico, que tiene que ver con la formación. Porque la vida consagrada, que es el llamado a la perfección, que se basa en el Código de Derecho Canónico, en el 210, que es cumplir las reglas, los estatutos aprobados, porque al aprobar nuestros estatutos como normas internas de nuestra vida, están las reglas, como la escuela o la academia internacional. Alguien me dijo, no, que hay que inscribir la academia internacional y que lo reconozca la iglesia. Yo, bueno, yo siempre digo, bueno, el desconocimiento es así, es osado el desconocimiento. Pero si está aprobado en nuestros estatutos, en nuestras reglas, se habla de la academia, está aprobada la academia a nivel eclesiástico. Y todo el contenido que ustedes reciben fue revisado por la Iglesia Católica para aprobarlo. O sea, ok, me vienen con sugerencias, yo lo que hago es escucharlo, ¿no? Y yo digo, pero bueno, okay, yo anoto la sugerencia, pero en su momento esto fue revisado por sacerdotes, canonistas, los mismos caballeros templarios. Me acuerdo que ya hay varios sacerdotes muertos y el actual maestre, junto con mi persona, revisamos tema por tema, que sí hay algunos detalles, claro que los hay, pero fue revisado. Entonces, bueno, yo lo que hago es escuchar. Y yo me pregunto, ¿será ímpetu o falta de humildad? Yo me pregunto, o falta de humildad. Yo me recuerdo cuando yo era novicio, yo no le venía con esos cuentos al gran maestre Fernando Pinto Fonte de Sousa. Yo sí antes de ver los comentarios con mis hermanos pares. Y decía, bueno, cuando nosotros seamos caballeros, Giovanni, vamos a cambiar muchas cosas. Y así fue. Cuando ya yo siendo caballero,
le dije al príncipe de Portugal, Fernando Pinto Fonte de Sousa, del cual me hizo caballero a mí, bueno, él me dijo, bueno, hermano, hágalo. Y lo hicimos, transformamos la orden, se aprobaron las reglas, se hicieron los estatutos canónicos, pero no cuando era un simple postulante. Yo tenía que aprender bien las cosas como postulante y como novicio para, llegado el momento, uno hacer los cambios debidos. Y eso fue lo que ocurrió. Y ese cambio fue tan doloroso porque la OSMTH estaba infectada y todavía está de masones. Y nosotros, teniendo las siglas OSMTH, OPCC registradas, no es que nos separamos por tal, ellos se quedaron atrás. Esa es la verdadera palabra. Se quedaron atrás y se quedaron como simples asociación o grupo y no pertenecen a la iglesia. Nosotros sí avanzamos hace ya muchos años, tal vez 20 años, más de 20 años. Calculo yo que 25, cuidado si 30, tengo que revisar. Entonces, actualmente las damas y caballeros templarios llevamos vida consagrada, o sea, el llamado a la perfección, que es cumplir con los estatutos aprobados, las reglas de San Bernardo de Claraval adaptadas y, por supuesto, a colaborar con la jerarquía eclesiástica a buscar la santidad en nuestro estado de vida y respaldarla en la sana doctrina, porque también el caballero templario debe alzar su voz basado en el Código de Derecho Canónico, el número 212, cuando la jerarquía no está proclamando la sana doctrina. Y es allí que, por medio de los canales regulares, uno le dice a los obispos, mire, monseñor, creo que por aquí no es el camino a seguir. También nuestro carisma tiene mucho que ver con la defensa de la fe. Por eso se llama Militia Christi, o sea, la milicia de Cristo. Militia, en el sello o el primer sello original de los pobres caballeros de Cristo, donde aparecen los dos caballeros en un caballo, que significa la unidad, la comunión y la pobreza, porque no había dinero para tener más caballos, ¿no? Después, bueno, fue evolucionando. En ese sello o en ese estandarte dice en latín Militia Christi, o sea, la milicia de Cristo. Actualmente somos los defensores, bueno, muchos más de nosotros, nuestro carisma es la defensa de la fe y es la formación continua en la fe, en la doctrina, evidentemente en la doctrina de la iglesia, a ser testigos de la verdad en Jesucristo, en el mundo, como, si se quiere, un miles. ¿Qué significa miles en latín? Un militante, un militar, un soldado. Miles de militar, de soldado, viene de la fe, somos soldados de la fe, siempre en la obediencia al sano magisterio, Ese término, sano magisterio, tenemos que usarlo ahorita con mucha prudencia, porque según los signos de los tiempos, lamentablemente, han habido algunos, muy pocos cardenales y muy poquísimos sumos pontífices que no han predicado la sana doctrina. Y es allí nosotros debemos estar como muy activos, como muy pendientes, como muy mosca, sin ser, por supuesto, desobedientes a la dignidad del pontificado, siempre reconociendo que el que está allí en la silla petrina es el Papa por sucesión apostólica. Nuestra caridad y servicio es la virtud que tiene todo caballero y dama templario, es la caridad, y debemos participar nosotros, queridos hermanos, activamente
en las obras de misericordia espirituales y corporales, siendo nosotros, por supuesto, un agente de la presencia de Cristo en la sociedad. Cuando yo paso fotografía de lo que hacen mis hermanos, no solamente en Venezuela, sino a nivel del mundo, eso tiene que ver con la formación, las paso yo, es para que ustedes vean qué es lo que se hace el caballero templario, que no es solamente los laudes, la nona, las vísperas y las completas dentro si se quiere, el breviario o la liturgia de las horas, que lo seguimos usando nosotros y que está en las reglas. Para culminar y hacer una especie de conclusión, el caballero y la dama templaria de hoy, aunque no blande la espada en la batalla, queridos hermanos, mantiene el espíritu del templario antiguo. Ser un hombre de oración austero. Aquí yo vivo en austeridad, muy en austeridad. Ok, no estoy diciendo que ustedes de repente no lo hagan. Ya vamos a hablar de los que viven en sus casas, pero eso está en la regla. Debe vivir austero, pero no demasiado pobre, no, ni indigente. Austero en sus costumbres, obediente a la iglesia, a su jerarquía y a la jerarquía de la orden, y totalmente dedicado a la defensa de la fe y de la caridad. Nuestra vida, su vida, la de ustedes, debe estar marcada por la consagración, queridos hermanos, que es un testimonio de que la caballería más noble es aquella que se ejerce en el servicio de Cristo y para Cristo, nuestro único Redentor, bajo la guía de su Santísima Madre corredentora. Así que yo espero que este video sirva para nosotros seguir caminando. Non nobis Domine, non nobis sed Domine, tuo da gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer luego otro video para seguir caminando en esta bella vocación de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo.